Este es un mini tutorial de cómo crear un presupuesto utilizando la versión de Presto actual, que en este caso es la versión 25. Vamos a abrir Presto 25 desde el acceso directo que se tenga en vuestro computador y procedamos a realizar un presupuesto de ejemplo. Para crear un nuevo presupuesto de ejemplo, puede ir al botón nuevo, que va a crear una obra. La persona puede darle una ruta de guardado con el botón de camino. Puede darle un nombre, el nombre que la persona prefiera. Y vamos a dejar sin plantilla esta instancia. Botón aceptar y esto va a activar inmediatamente todo lo que es la interfaz de Presto. Las ventanas básicas para crear lo que es un presupuesto son las que ustedes están viendo aquí en pantalla. La pestaña árbol para efectos de visualizar la estructura del proyecto, la pestaña presupuesto, que es la pestaña que se encarga de armar lo que es el presupuesto propiamente tal, es la ventana habitual de trabajo en conjunto con el árbol, y la pestaña conceptos, que es la que muestra la lista de todos los conceptos que conforman el presupuesto, lo que también muchas veces se llama la ventana que muestra la base de datos interna. Estas ventanas y cualquier otra se pueden abrir a través del menú ver, y aquí ustedes pueden ver que en el menú ver están los tres interruptores que nos indican las tres pestañas abiertas. Cabe señalar que la apariencia de la barra de herramientas puede uno dejarla tal como se ve acá, o con el interruptor que aparece en el extremo superior que estoy señalando, se permite disminuir o compactar lo que es la vista de la barra de herramientas. Para efectos del video la vamos a dejar de una manera más descriptiva. ¿Cómo armar un presupuesto? Lo que hay que tener en cuenta es que la pestaña presupuesto es una ventana que trabaja en una modalidad jerárquica, lo que implica que uno va creando conceptos según su nivel al cual corresponda. Para ayudarnos en esta labor, vamos a abrir un archivo de Excel que nos va a asistir. Y en este archivo de Excel lo que tenemos acá es un ejemplo de un borrador de itemizado, que tiene capítulos, tiene subcapítulos, los que están ahí con un fondo verdoso, y tiene partidas las cuales son reconocibles por tener unidad y cantidad. Esto como lo trabajamos acá en Presto. Ubicándonos siempre en la pestaña presupuesto, lo que uno tiene que saber es que esto, como le dije anteriormente, es una ventana de nivel jerárquico. Eso quiere decir que si yo voy a crear conceptos, tal como lo estoy haciendo acá, tengo que colocar conceptos del mismo nivel de profundidad que corresponde. En este caso aquí, lo que debería colocar son todos los conceptos que corresponden a capítulos principales. La columna código, como pueden ver, es la columna que permite colocar lo que es el código de identificación o la clave de identificación de los conceptos. Todos los conceptos en un presupuesto en Presto tienen que tener un código que los identifique y un código único. No pueden haber dos conceptos con el mismo código. La columna resumen nos va a servir para efectos de colocar lo que es la descripción. Ahí tenemos puesto nuestro primer capítulo, que deberíamos colocar en la segunda fila de la pestaña presupuesto, pues tenemos que colocar un concepto que corresponde al mismo nivel jerárquico o de nivel de profundidad del elemento. En este caso, en el Excel, nos correspondería al capítulo B. Y finalmente, en la tercera fila, y revisando nuestro Excel de ejemplo, tenemos otro elemento, otro capítulo del mismo nivel de los dos anteriores. Si hubieran más elementos, esto es un suma y sigue. Entonces hay que tener en cuenta que la pestaña presupuesto trabaja en niveles de profundidad. ¿Cómo colocar ahora los inferiores de estos elementos? Acá cada uno de los conceptos en la pestaña presupuesto, trátenlos como si fueran carpetas. Eso quiere decir que yo podría colocarme en el concepto obra gruesa, hacer un doble clic y uno se anida dentro del concepto. Y en este lugar ya tendríamos que colocar los conceptos que jerárquicamente hablando vengan en el nivel inferior. Si queremos retroceder al nivel anterior, es decir, donde estaban nuestros capítulos principales, simplemente basta que la persona haga doble clic en cualquiera de las cabeceras de columnas. Ahí hicimos doble clic en la columna que aparece acá y retrocedemos al nivel anterior.
Esta es normalmente la forma de movernos dentro de la pestaña presupuesto. Vamos a colocar los inferiores de obra gruesa y aquí podemos utilizar un método más largo. O sea, uno puede intentar digitar toda la información, o si la información la tienen acá en una tabla de Excel, pueden intentar importarlo hacia Presto mediante copiar y pegar. Lo que hay que tener en cuenta, eso sí, son las posiciones de las columnas. Vamos a mover las columnas de Presto para que coincidan con las columnas que tenemos en nuestro Excel. Para eso simplemente ustedes pueden hacer clic secundario y marcar la opción de elegir columnas visibles y cambiamos de posición las columnas del listado donde dice columnas elegidas, las cuales son las columnas que están en este momento en pantalla. De acuerdo al Excel, la columna código sería la columna A. La columna B, que son las unidades, en el Presto sería la columna conceptos.ud, que es la columna que tenemos acá. Ahí podemos ver que la columna UD es para digitar la unidad de medida. Se coloca en segundo lugar. La tercera columna que tenemos en Excel es la descripción. Claramente esa es el resumen y esa la reposicionamos en la posición que corresponde. Y la última columna que tenemos acá en Excel es la columna de las cantidades. En el caso acá de Presto, la columna que tenemos que mover es aquella columna denominada CANPRES o relaciones CANPRES que aparece acá. Esa es la columna, como pueden ver aquí en la descripción, que muestra o sirve para digitar lo que es la cantidad o rendimiento del concepto. Posicionamos las columnas de acuerdo a nuestro Excel y clic en el botón de aceptar, y aquí ustedes pueden ver que en el Presto, en cada pestaña, uno puede personalizar lo que son las posiciones de las columnas, incluso uno puede hacer aparecer nuevas columnas. Por tanto, aquí podemos proceder, el usuario puede proceder a seleccionar todos los elementos que son los inferiores a este capítulo, se procede a hacer un copiar, y en el Presto, asegurándose que el cursor se posicione en la columna código, pueden visitar el menú de inicio y ahí tenemos los comandos clásicos para copiar, cortar, pegar, que en este caso aquí vamos a hacer clic en pegar. Y se puede importar rápidamente la información. Como pueden ver ahí, traer información desde Excel hacia Presto es simplemente tener en consideración las posiciones de las columnas. Ahora hay que tener en cuenta que en la pestaña presupuesto todo tiene que estar en niveles jerárquicos, en niveles de profundidad. Por tanto, de acuerdo a nuestro Excel que tenemos acá de ejemplo, estos elementos que corresponderían a las partidas deberían quedar anidadas dentro de sus respectivos subcapítulos. Eso, ¿cómo se puede hacer ahora que lo hemos traído todo hacia Presto? Bastaría que la persona seleccione a través de los números de filas, como se está mostrando en el video, y aquí en la pestaña presupuesto hay botones que permiten jugar con los niveles de profundidad. En este caso, el comando a utilizar es ese interruptor disminuir nivel. Se seleccionan las filas, se presiona disminuir nivel y ahí ustedes pueden ver que los elementos seleccionados desaparecen de la pantalla, pero en el fondo han sido anidados ahora en la línea superior, en este caso dentro del concepto movimiento de tierras. Si lo verificamos, ahí podemos ver a los tres elementos que han sido trasladados dentro del concepto de movimiento de tierras. Procederemos a realizar la misma anidación para todos los elementos que corresponderían a las partidas de acuerdo al Excel que tenemos acá de ejemplo. Y ahí, como ustedes pueden ver, realizando estas selecciones y ocupando el disminuir nivel, la persona termina de anidar todos los elementos. Vamos a cerrar nuestro Excel de ejemplo. Vamos a continuar acá trabajando en el Presto y las columnas para que vuelvan a su posición original, ya que la hemos movido de posición. En el menú de inicio podemos contar con el botón de restaurar esquema que permite reposicionar las columnas. Presionemos el botón y estas van a volver a quedar en su posición original. La persona lo que tiene que hacer a continuación es señalar a través de la columna NATC qué rol va a cumplir cada uno de los conceptos, qué rol, qué función va a cumplir cada concepto. Los iconos que aparecen acá permitirán a la persona indicar qué función va a cumplir cada concepto que está en el presupuesto. Tenemos todo este listado de iconos. Los elementos que aparecen acá en el Excel originalmente están definidos como subcapítulos. Por tanto, el icono que aparece acá tenemos que cambiarlo. Utilicen la naturaleza capítulo, como lo indica acá el Presto, para indicar que el concepto se tiene que comportar como un capítulo o subcapítulo para efectos de organizar la estructura de la obra. Así que estos elementos, si son claramente subcapítulos, de acuerdo al Excel que se ocupó, le vamos a colocar la naturaleza capítulo. Y ahí ustedes pueden ver cómo la
naturaleza se reasigna. Los elementos que han quedado anidados dentro de cada uno de estos conceptos, se tiene que conservar la naturaleza partida, que es este símbolo de color rojo, ya que esa es la naturaleza que corresponde a cualquier elemento que corresponda a un ítem del presupuesto y que tenga cantidad presupuestada. Vamos a armar un análisis de precio unitario dentro de una partida, en este caso en esta partida de hormigón de vigas y pilares. Para eso lo primero que tiene que hacer la persona es visitar el menú Ver y colocar información en la ventana de propiedades. Eso es importante, especialmente cuando se tiene un nuevo archivo creado. En la ventana de propiedades, el usuario puede colocar diversas propiedades, varias de ellas que se van a ver reflejadas en los informes. En la pestaña Datos vamos a colocar algún tipo de información. En la variable resumen uno puede colocar lo que es el nombre del proyecto. Ese nombre va a aparecer impreso en la cabecera de los informes. También conviene colocar lo que es la dirección, campo que también aparecerá impreso en la mayoría de las cabeceras de los informes, y también colocar más información de la ubicación, digamos, geográfica de la obra. Ahí tenemos información que va a aparecer eventualmente impresa en los informes. Vamos a definir lo que son las divisas que se van a utilizar en el presupuesto. Es importante definir las divisas que se van a utilizar en el presupuesto. Para eso, en la ventana de propiedades, váyanse a la sección divisas y aquí podemos elegir las monedas que podrían ser seleccionables y utilizables en el presto. Vamos a colocar nuestro peso chileno. Vamos a colocar una moneda extranjera. Podemos elegir dólar. Y podemos colocar una moneda adicional. Si alguna moneda acá no aparece en el listado, no se preocupen porque la persona puede utilizar o puede colocar la moneda que estime conveniente. Estas son más que nada sugerencias. Aquí vamos a colocar como ejemplo local, vamos a colocar unidad de fomento, lo cual lo vamos a digitar completamente desde el teclado. Vamos a colocar algunas siglas. Y lo importante para Presto es saber la paridad. Vamos a colocar las paridades que correspondan en esta instancia. Armar las paridades simplemente es colocar o elegir de las monedas de esta tabla un elemento que tenga una paridad 1, ocuparla como una base de cálculo de esta tabla y a continuación ir colocando las paridades. Vamos a colocar aquí que una unidad de fomento son 38.434 pesos. Y del dólar vamos a colocar que esto corresponde a 38 dólares. Esto claramente uno lo busca en portales de internet en donde se muestren las paridades entre las monedas. Esto es importante para efectos de los cálculos cuando se trabajan con conceptos básicos de diversas monedas, colocar esta tabla de paridades. Colocaremos una fecha para indicar la data o la antigüedad de estas paridades. El paso siguiente ahora es volvernos a la sección datos y hay que elegir la divisa de consolidación de resultados a nivel de informes. Los informes van a mostrar información consolidada, pero de acuerdo a la moneda de consolidación que se elija en la sección datos en la variable 7 divisa. Se presiona el botón de sugerencia en la celda y aquí elegimos cualquiera de las tres divisas que ocupamos o que se crearon en el paso anterior. En este caso vamos a dejar al CLP como moneda oficial de la obra. Algunas otras cosas que tenga que saber el usuario de esta ventana de propiedades. La sección redondeos permite definir lo que es la cantidad de decimales que se van a utilizar en los cálculos de Presto. Presto por defecto realiza redondeos para ajustar los valores. Los dos primeros parámetros de redondeos se aplican a lo que son las cantidades, por tanto tendrían que afectar a la columna CANPRES de las cantidades, y todos los restantes parámetros de redondeos que aparecen aquí marcados se aplican por lo general a la columna de los precios y a la columna de los importes. La columna PRES es la columna de los precios unitarios y la columna PRES es la columna de los importes o la multiplicación de cantidad por precio.
Finalmente, pueden haber otros parámetros que se calculen externamente a nivel de informes. Por ejemplo, estos dos parámetros de acá aparecen normalmente impresos en muchos informes. Vamos a colocar un porcentaje de beneficio industrial, que en ciertos informes puede aparecer como porcentaje de imprevistos. Y vamos a colocar un porcentaje de gastos generales, que también en varios informes va a aparecer en una línea que va a decir porcentaje de gastos generales. En la sección contabilidad podemos colocar en esta línea un IVA, lo que sería algún tipo de impuesto que se aplica en el país que corresponda. En este caso vamos a colocar un 19% y podemos hacer clic en el botón de aceptar. Con eso hemos revisado varias de las propiedades que se tienen que revisar preliminarmente. Vamos entonces a armar un análisis de precios unitarios, primero de manera manual. Entonces vamos a irnos a una partida y vamos a colocar algún tipo de elementos. Como pueden ver, aquí hemos creado conceptos de manera manual. Con la columna de naturalezas tenemos que indicar qué rol va a cumplir estos elementos, qué función va a cumplir estos elementos. A estos tres primeros vamos a indicar que se tratan de materiales. A este de acá vamos a indicar que es una mano de obra. Y a este de acá vamos a indicar que se trata de una maquinaria. Y vamos a colocar algunas descripciones acá. La columna Camprés, como se había indicado, es para digitar lo que son las cantidades. Se tiene que tener en consideración que las cantidades de los inferiores siempre se multiplican por el superior, es decir, los números que se digitan acá se van a multiplicar por la cantidad del superior que se está mostrando en pantalla. Por tanto, las cantidades por defecto se tienen que digitar como valores por unidad de partida. Vamos a colocar valores a modo de ejemplo. La columna PRES es la columna, como se indicó hace un rato atrás, que es para colocar lo que es el precio unitario. Por tanto, acá vamos a colocar el precio unitario y es recomendado, utilizando la columna de la opción de elegir columnas visibles, hacer aparecer adicionalmente a que acompaña la columna de los precios a la columna divisa, la cual ustedes pueden encontrarla en el listado que aparece al lado izquierdo de las columnas posibles. Aquí vamos a hacer aparecer la divisa. Con doble clic se puede mover las columnas de un listado hacia otro. Dejamos la columna divisa al lado de la columna PRES y aceptamos. Y aquí la persona procede a ingresar precios acompañados de divisas. Ahí, una vez que se digite en cada precio, ahí la persona puede confirmar la divisa con el botón de sugerencia en la celda de la divisa, pero esto te va a sugerir las monedas que se crearon en el paso anterior en la ventana de propiedades. Elegiremos CLP, marcándolo con doble clic, y podemos esto copiarlo hacia abajo, seleccionando todas las celdas hacia abajo y eligiendo alguna opción que permita copiar lo que es el campo superior, que sería en este caso esa opción. Y ahí se rellena automáticamente toda la información. Si se quiere ingresar algún tipo de moneda extranjera o moneda que no corresponda a la moneda oficial de la obra, uno puede ingresarlo en este recuadro. Por ejemplo, podríamos indicar ahí que la mezcladora aproximadamente sean 0,54 o 0,52 UFs. En vez de colocarlo en CLP, entonces podemos cambiar el precio aquí a la mezcladora a 0,54. Por ahora esto va a aparecer como 0,54 pesos, pero ahora le cambiamos la divisa y le vamos a señalar que es una moneda distinta a la oficial de la obra. Le vamos a decir que es unidad de fomento y ahí podemos ver cómo el Presto hace la conversión. La cantidad multiplicada por este valor, por este precio, nos va a dar este importe. Ahora, ¿por qué sale ese importe? Simplemente apliquen la paridad que se señala.
que una UF son 38.434 pesos. Así que se multiplica esto por 34.000 y fracción, y esto tiene que dar el importe convertido a la divisa principal de la obra. La suma de los importes de los inferiores tiene que dar arriba el precio del superior, es decir, la suma que estamos viendo aquí de los impres da arriba los 51.811 de la partida. Y ahí podemos ver este valor, si subimos un nivel, este valor calculado. No es necesario a nivel de lo que es la estructura del presupuesto indicar la divisa, ya que el presto va a asumir que si esto queda en blanco, el precio que aparece acá estará en la divisa oficial de la obra. Me refiero a la divisa que se definió acá como divisa principal o de consolidación en la ventana de propiedades. Podemos completar algún otro poco más de elementos abriendo otro archivo de ejemplo. Tenemos aquí un archivo base de precios. Y aquí ustedes van a poder ver que en Presto uno puede traspasar información desde una obra hacia otra. Simplemente basta abrir otro archivo como este de acá, tener ambas ventanas en una disposición de mosaico, y a continuación la persona puede empezar a ingresar información, trasladando información desde una ventana hacia otra. Acá esto lo vamos a ver cómo nos vamos navegando en nuestra referencia que tenemos abierta a la derecha. Buscamos una partida de excavaciones que nos sirva para esta instancia de acá, y a continuación la persona puede seleccionar conceptos. Uno puede seleccionar conceptos y por una mecánica de arrastre arrastrarlo de una ventana hacia otra. En el fondo se selecciona, se arrastra y se lleva hacia la otra ventana. Repetiremos para efectos de la demostración el mismo procedimiento de seleccionar y arrastrar para varias de estas partidas de este presupuesto de ejemplo. Esto es un suma y sigue, por tanto, para efectos de demostración, esto lo vamos a dejar acá y con esto tenemos más que suficiente información para terminar con esta demostración. Podemos cerrar nuestro archivo de referencia. No es necesario guardarle los cambios y continuamos con nuestro presupuesto. ¿Qué ventanas de utilidad podemos tener en consideración adicionalmente? La pestaña Árbol, que es la pestaña que nos tiene que mostrar la estructura del presupuesto desplegable por niveles. Por tanto, esto va a mostrar un despliegue de ese tipo. Tenemos un menú en la pestaña Árbol que permite abrir justamente lo que son los números de niveles o nodos abiertos. Así que marcando cualquiera de estas opciones, capítulos nos tiene que mostrar los capítulos, subcapítulos nos tiene que mostrar los subcapítulos, y si marcamos partidas nos tiene que mostrar partidas. Si decidimos que necesitamos que se abran todos los niveles, la última opción es la que se elige y esa tiene que desplegar todos los niveles con todo lo que se tenga armado en el árbol. La pestaña Conceptos tiene que mostrar un registro de todos los conceptos que se han creado sobre este archivo. Por tanto, tienen que aparecer tanto los archivos que se trajeron desde el Excel, como también los archivos que se hayan digitado, como también cada uno de los conceptos que se trajeron desde el Excel. Entonces tenemos conceptos que fueron traídos desde el Excel, tenemos conceptos que se digitaron a mano y tenemos conceptos que se trajeron desde el otro archivo de Presto. Entonces, el Presto hace un registro en la pestaña Conceptos y crea lo que se llama una base de datos interna local para el archivo. Con esta información, la persona puede trabajar con el presupuesto y no es necesario que el archivo dependa del otro archivo de Presto que utilizamos para traer los conceptos. Cada archivo de Presto es una base de datos independiente, ya que se crea localmente una base local. En la pestaña Conceptos podemos ver otros resultados en pantalla interesantes, visualizando el menú de esquemas, y podemos visualizar, por ejemplo, esquemas que nos consoliden
lo que son las naturalezas básicas. En este esquema se filtra bastante la información y podemos ver resultados de consolidación como la columna Cantot-Press, que nos muestra la cantidad total de los conceptos según el presupuesto armado. Aquí nos muestra la cantidad completa del concepto, y la columna TOT-Press, que nos tiene que mostrar lo que es el monto asociado a esa cantidad total. Así que aquí podemos ver un monto asociado a los conceptos. Si hay elementos que están en una moneda distinta a la moneda oficial de la obra, como en el caso aquí de la mezcladora que se colocó en unidades de fomento, la columna TOT-Press nos va a mostrar lo que es el monto total del recurso, pero en la moneda del concepto, y la columna que tenemos a continuación al lado, la PRS TOT-Press Div, es una columna que va a convertir este total presupuestado en la moneda convertida a la divisa principal de la obra. Así que tengan a mano este esquema y algunos otros esquemas en particular que permiten filtrar en mayor medida la información de los conceptos que componen el presupuesto. Para sacar los informes, Presto dispone del menú de informes, el cual va a mostrar toda una lista de informes disponibles. Hay informes para cada localización. Para la localización Chile tenemos informes que son propios. Podemos sacar un informe cualquiera, por ejemplo el de presupuesto desglosado. Y ahí ustedes pueden ver que cada vez que se elige un informe, un cuadro de diálogo va a aparecer en el cual tenemos que fijar algunas preguntas y respuestas. Si queremos que se calculen los porcentajes que se ingresaron en la ventana de propiedades, en la pregunta 6 podemos activar los porcentajes con la respuesta sí. El tipo de código podemos colocar como codificación el código 1. Eso va a corresponder a los códigos que se ingresaron para los capítulos, los subcapítulos y las partidas que se digitaron en la columna código. Podemos hacer totalizaciones por capítulos o subcapítulos y podemos hacer ahora una vista preliminar. En la vista preliminar, la persona tanteará cómo aparecerá el presupuesto y revisará que justamente todas las numeraciones correspondan. Y aquí podemos ver que en el presupuesto se calculan estos porcentajes, recordando que estos porcentajes se ingresaron preliminarmente en la ventana de propiedades. Otros informes disponibles en el Presto, haciendo ejemplos con los informes Chile, son los de precios unitarios. Existen muchos informes de precios unitarios, los cuales uno puede elegir y visualizar la información del detalle de la descomposición de la partida con respecto a todos los recursos que están dentro de la partida, mostrando cada una de estas totalizaciones por recursos. Y finalmente hay informes que permiten sacar listados de recursos, como el que se puede visualizar en este momento en pantalla. A grandes rasgos hay muchas otras instancias que uno puede revisar acá en manejo de Presto. Para eso ustedes simplemente pueden consultar por los cursos que están a disposición. Para mayor información, ustedes simplemente pueden contactar a Minfo al correo comercial @minfo.cl para efectos de licencias, o para efectos de relatorías o cursos al correo de secretaria@aminfo.cl. Yo soy Cristian Gómez y es un placer haberles mostrado esta demostración de Presto 25.